Esta historia comienza con nuestro protaquín, disculpándose por la conducta de su hija, ya que supuestamente ha golpeado a una compañera de clase llamada Hieri. En ese instante los presentes le advierten al prota que esto no puede volver a suceder, debido a que de lo contrario, el padre de la afectada lo hará pagar. Quien al notar que el sujeto es un prestigioso contratista, decide agachar la cabeza y sin más vuelve a pedir perdón. Segundos más tarde, vemos como Minji no ha quedado feliz con la actitud de su padre, así que de inmediato le recrimina por ser débil y un bueno para nada. El prota al escucharla intenta explicarle por qué lo hizo, pero esta no se lo permite y de paso le aclara que no volverá a casa con él, debido a que necesita tiempo para pasar este mal momento. Con esto dicho, Minji se larga a visitar a una amiga, pero justo antes de llegar, de la nada es interceptada por Hieri, la cual ha venido en busca de venganza. La diferencia ahora es que ha traído un par de matones con ella. Minji al ver que podía salir herida, le pide que se calme, pero Hieri no la escucha, y sin más se le tira a golpearla. En ese instante la pelea comienza, las dos se dan re duro, pero al final, Minji sigue de pie. Hieri, furiosa por no lograr su objetivo, decide mandar a su novio a la batalla. En ese instante la chica no corre con la misma suerte, ya que este sí la golpea hasta hacerla sangrar. Hieri al notar que podía dar el golpe final, de la nada decide coger una roca, y sin más termina poniéndosela en la cabeza. Minutos después todos han quedado en shock, ya que Minji ha muerto. El grandulón al ver esto, rápidamente llama a la organización a la que pertenece. Deben limpiar la sangre y botar el cuerpo. Por otro lado, el reloj ha dado las 12 de la noche, y Kin está preocupado por su hija, así que sin más sale a buscarla, pero justo al rondar las calles, este se da cuenta que una terrible pelea se ha librado horas antes. Con la angustia en sus manos, rápidamente sale a buscar a Hieri. Al llegar, Kin desesperado le pregunta por su hija, pero esta no le da respuesta, y por el contrario, le manda a su novio para que lo golpee. El prota al ver esto le dice al vándalo que hoy no está de humor, y sin más lo casca brutalmente, hasta el punto de que el imbécil le dice que no sabe el paradero de su hija, pero que de seguro su jefe sí, ya que a él fue a quien le entregaron la chica. El prota al escucharlo se marcha rápidamente, a la dirección que le dio el grandulón. Al llegar este se fuma a todos los que estaban en la entrada, así que el jefe al ver esto decide huir, pero ya es demasiado tarde, debido a que Kin ha puesto trampas en todo el lugar, y justo el bastardo ha caído en una de ellas. Al tenerlo en sus manos, el prota le pregunta dónde está Minji, por lo que este inmediato le aclara que se la entregó a sus superiores. Kin al saber esto le dice que se contacte con ellos de inmediato, pero el zángano le responde que eso es imposible, ya que solo se comunican a través de una aplicación. El prota al intuir que le estaba mintiendo, decide romperle los brazos, además de dispararle en una zona baja. En ese instante Kin recoge su celular para investigar un poco más, pero al leer un mensaje que decía que su hija se encontraba en un barco y probablemente estaba muerta, se pone a llorar desconsoladamente. Minutos después el prota reacciona e inmediatamente intenta llamar al número donde leyó el chat para encontrar alguna respuesta, pero justo en ese instante el jefe mayor de la organización ordena borrar la conversación, ya que probablemente es la policía. Kin al observar esto enloquece y sin más encara nuevamente al vándalo. Este asustado le aclara que no hay manera de comunicarse, debido a que siempre trabajan sin dejar huella. El prota al oírlo le dice que esa respuesta no le sirve, y justo cuando iba a rematarlo, llega la policía a arrestarlo. Al llegar a la estación lo primero que hacen los tombos es analizar sus huellas, para saber con quién tratan, pero al momento de hacerlo, el sistema los bloquea, debido a que sus datos son extremadamente confidenciales. Con el panorama complicándose, deciden pasar a mirar su celular, el cual al revisarlo, de la nada entra una llamada de su hija. Kin sorprendido les pide que lo dejen contestar, pero estos le dicen que es imposible, así que al notar que no cooperaban, decide soltarse, y en tan solo segundos acaba con todos en el lugar, para así contestar el teléfono. Pero al hablar lastimosamente nadie le responde, por lo que sin más, decide ir a buscar la dirección desde donde se realizó la llamada. Después de esto todo es un caos en la estación, debido a que se ha regado el rumor de que un simple sujeto ha acabado con todos los policías del cuadrante. Además también ha llegado un escuadrón especial,
los cuales tienen como objetivo capturar a Kim, ya que este al parecer es un prófugo internacional, denominado Código 66. Volviendo con el prota, este ha decidido ir a buscar ayuda de un viejo amigo, llamado Son. Al sentarse, Kim rápidamente le cuenta que su hija, al parecer está muerta, pero que de la nada recibe una llamada, así que necesita ir al búnker para poder localizarla. El compa al escuchar esto le responde que sus deseos son órdenes, y sin más se marchan, pero justo al bajar las escaleras son interceptados por el escuadrón élite. En ese instante los pibes no lo piensan dos veces, e inmediatamente sacan sus mejores golpes, para salir de la situación. Al estar afuera, Son rápidamente rastrea la llamada, y luego de varias horas, por fin ha encontrado el lugar. Lo extraño es que al ingresar, se dan de cuenta que es una escuela abandonada, repleta de pandilleros juveniles. Kim al mirar el panorama, les pregunta rápidamente dónde se encuentra el último piso de la torre, ya que ahí es donde Minji al parecer está. Estos al escucharlo se les ríen, y les responden que mejor se vayan a casa, o si no saldrán heridos. Los pibes al escuchar esto, se dan cuenta que las palabras no son suficientes, así que sin más, empiezan a darles como a rata, hasta el punto de que terminan llevando al prota al lugar donde quería. Al estar allí, este intenta entrar, pero de repente es parado por el segundo mejor del clan, el cual le confiesa que está impresionado por la fuerza que tiene, pero que hasta aquí llegó. Kim al oírlo se emputa, e inmediatamente lo arrastra hacia la oficina principal. Los líderes al verlo se asustan, ya que dejó al vándalo medio muerto. En ese instante el prota tantea el lugar, y al notar que uno de estos tenía el celular de su hija, rápidamente lo encara, para preguntarle de a dónde sacó el teléfono. Este se ríe, y le responde que proviene de la chica que se tiró anoche. Kim al escucharlo enfurece, y sin pensarlo lo estalla contra la pared. Son al ver que el prota se había vuelto completamente loco, le pide que se calme, ya que de lo contrario no le sacarán la información que necesitan. Kim al oírlo recapacita, e inmediatamente le aclara al vándalo que tiene 5 minutos para contar todo lo que sabe. El pibe al sentirse acorralado, empieza a confesar. Lo primero que le dice es que la llamada que recibió fue de él, ya que marcó por accidente. Seguido de esto también le aclara que el único contacto que tenía la chica era de un tal Gion, el cual al parecer era su mejor amigo. El prota al saber esto rápidamente coge el celular, pero al leer los mensajes se lleva la sorpresa de que su hija nunca tuvo un amigo, ya que en realidad Hiere le quitaba el celular para hablar con su novia a escondidas. Kim entre lágrimas no se lo puede creer, así que sin más le dice al vándalo que tiene una última pregunta, la cual es que cómo consiguió el celular de su hija. Este al escucharlo le confiesa que se lo compró a un vagabundo en el centro de la ciudad. Con esto dicho, los chicos enseguida se van a buscar al sujeto. Al llegar el prota le pregunta al vago cómo consiguió el teléfono que le vendió a los vándalos. Este al sentirse intimidado le dice que simplemente lo agarró después de que unos sujetos extraños lo botaron a mitad de la noche. Kim al escuchar esto le pide que le diga cómo eran físicamente, así que este sin más le confiesa que eran dos tipos, el primero calvo y el segundo un gángster con dientes de oro. Además el carro en el que iban era un BM blanco. Después de saber esto el prota da el siguiente paso, así que se va al búnker a analizar los datos para localizar a los bastardos. Minutos después, la investigación ha tenido éxito. Están a solo 9 kilómetros, pero justo cuando se iban a marchar, los chicos son embestidos sorpresivamente por el líder de las fuerzas especiales, que habían derrotado anteriormente. Son al ver que la situación se estaba complicando, le dice a Kim que lo mejor es que se vaya, mientras él detiene a la policía, ya que si no lo hace, no alcanzará a rescatar a su hija a tiempo. El prota al escucharlo le da las gracias, y sin más se bota al río, en medio de una explosión. El agente al observar esto intenta detenerlo, pero Son rápidamente se lo impide, y de paso le aclara que la pelea ahora es contra él. Con esto dicho el tombo empieza a darle bala como a rata, y al notar que no lograba conectar ningún disparo, pasa a darle cuchillo. Segundos después, el resultado es claro, ha fallado en todos sus intentos. Son al ver que el bastardo estaba desesperado, decide hacer una patada voladora, la cual al final termina enviándolos a las profundidades del río. Ahora estamos en el puerto de la ciudad, más exactamente en el Cuarto Frío,
donde ha sido tirada la hija de Kim. En ese instante nos damos cuenta que la chica nunca estuvo muerta, sino que en realidad solo se encontraba herida. Con eso aclarado, Minji está buscando la forma de huir del lugar, y justo cuando creía que lo iba a lograr, de la nada entra el líder de la banda, a arruinarlo todo. En ese instante la chica sabe que es su final, pero justo cuando iba a ser pillada, de la nada al bastardo le entra una llamada, del papá de Hiyeri. Este al mirar su teléfono enseguida contesta, y sin mal le confiesa al tipo que estaba esperando su llamada. John al escucharlo en ese tono le pregunta qué quiere, así que este sin pensarlo le dice que necesita 5 millones en efectivo, o de lo contrario, su reputación se verá afectada. John, impresionado por la cantidad que pide, decide aceptar, e inmediatamente acuerdan un lugar para hacer efectivo la entrega. En ese momento el zángano cuelga y sale del cuarto, pero al ver que estaba lloviendo afuera, decide regresar. Lo que no esperaba es que al tratar de entrar de nuevo, Minji no se lo permite, y sin más cierra la puerta brutalmente. El bastardo furioso rápidamente llama a sus secuaces para preguntarles por qué la chica aún está viva, pero estos no le contestan, debido a que sorpresivamente ha llegado Kim a cazarlos. El prota inmediato no les da la espera, y al primero que se fuma es a un gordo. El calvo, al notar que Kim estaba completamente loco, sale corriendo, pero segundos después sus esfuerzos son en vano, ya que el prota lo detiene nuevamente, y de paso le advierte que si no le dice dónde está su hija, lo golpeará de una forma descomunal. Este asustado le confiesa que la chica se encuentra en el refrigerador, junto al jefe, y que el artífice del secuestro fue el empresario de construcción John. El prota al escucharlo, le ordena que lo lleve enseguida al lugar indicado. El calvo rápidamente le aclara que es imposible, y sin más, salta a un búnker para escapar, pero al hacerlo, el cálculo le falla, e inmediatamente muere aplastado. Con el panorama complicándose, Kim no se da por vencido, y sin pensarlo se devuelve a buscar al gordo que dejó malherido. Al llegar el prota le pide que le diga dónde queda el refrigerador, o de lo contrario, lo dejará sin piernas, por lo que este al oírlo, lo lleva rápidamente al lugar indicado. En ese instante Kim al ver al gánster no lo piensa dos veces, y se lanza a romperlo de una forma brutal. El bastardo sorprendido intenta darle pelea, pero es imposible, el prota es mucho más fuerte. Con la situación dominada, al parecer Kim por fin se va a reencontrar con su hija, pero justo cuando iba a dar el golpe final, de la nada llega un sujeto misterioso, el cual extrañamente es muy bueno en batalla, y se hace llamar Jeringa. Kim al ver esto le pregunta si trabaja para ellos, así que este le responde que sí, que incluso el líder es como su padre, ya que lo sacó de las calles desde pequeño, y le enseñó todo lo que sabe hasta el día de hoy. Kim al escucharlo se prepara para la batalla. El primero en atacar es Jeringa, el cual sorpresivamente lastima el brazo del prota. En ese instante se cree que la victoria es suya, pero justo en ese momento, Kim se recupera y en un movimiento magistral lastima su pierna. El gánster al observar esto le pide al chico que no tenga piedad, así que este sin más decide sacar un cuchillo para acabar con la batalla. El prota al ver que Jeringa había perdido totalmente el control, decide concentrarse y en tan solo minutos rompe por completo su pierna, haciendo que este termine desmayándose inmediatamente. Luego Kim sigue su camino, pero justo antes de llegar al cuarto frío, nuevamente es atacado por Jeringa. El prota molesto vuelve y lo casca, además le dice que ya no lo intente más, o si no lo pagará caro. El chico al escuchar esto le pide que por favor lo aniquile, ya que si su padre se da cuenta que no fue capaz de ganar, lo matará. Kim al saber esto se conmueve, e inmediatamente le confiesa que busque un padre verdadero, debido a que este en realidad no lo quiere para nada. Por otro lado vemos como Minji está a punto de morir congelada, así que ha decidido ingeniar un plan para poder escapar. Lo primero que hace es poner una carnada para hacerle creer al líder que ha muerto. Seguido de esto abre la puerta y al notar que el gánster se había comido su trampa, rápidamente por detrás le mete un palazo en toda la cabeza. Volviendo con el prota, por fin se ha librado de Jeringa y ya se encuentra en la puerta del cuarto frío. Al entrar el panorama no es el que todos esperábamos, ya que Minji no está. Kim al ver esto rápidamente golpea al gánster para que le dé respuestas, pero es inútil, ya que este está completamente noqueado. Con esto dicho, el prota empieza a inspeccionar el lugar, cuando de repente ve un mensaje de su hija, el cual decía
Lo siento, papi. Quien al leer esto se alegra, ya que sabe que ésta se encuentra con vida, así que sin más, decide correr como loco para alcanzarla. Minutos más tarde, la búsqueda es todo un éxito, debido a que de repente, logra verla, a lo lejos. El problema ahora es que tardará en llegar a ella. Minji, al no escuchar los gritos de su padre, decide ponerse en la mitad de la carretera para pedir ayuda, pero lastimosamente nadie la recoge, ya que creen que está fingiendo. Cambiando de historia, volvemos con el líder, el cual después de que se marchara el prota del cuarto frío, intentó salir, pero al hacerlo, se encontró con el esquema de seguridad de John, los cuales al verlo vulnerable, no lo pensaron dos veces, e inmediatamente lo empezaron a torturar, hasta el punto de que le quitaron todos los dientes. El líder, al sentir tal dolor, les pide que paren, pero estos le responden que solo lo harán si se convierte en el perro del jefe nuevamente. Al escucharlos decide aceptar, y de paso les pregunta si tienen un cigarro para calmar las aguas. Los escoltas extrañados deciden dárselo, pero justo en ese instante, el líder decide asfixiarse con el humo del tabaco, y antes de morir, les aclara que la chica aún está con vida, y que por consiguiente, el padre se los fumará a todos. Ahora estamos con Kim, el cual por fin ha logrado llegar a la carretera donde vio a su hija. El problema es que Minji ya no está, debido a que sorpresivamente fue recogida por John. El prota, al observar esto, no se da por vencido, y por el contrario, activa el plan masacre. Así que lo primero que hace es llamar a un viejo amigo, para preguntarle si la licencia de aniquilador aún la tiene vigente. Al oírlo, le confirma que efectivamente está activa, por lo que sin más, Kim sale corriendo en medio de la tormenta, para rescatar a su hija lo antes posible. Después de llevar varios minutos a toda prisa, de repente llega Son, en una motoneta. En ese instante le pide al prota que le informe la situación actual, así que Kim le confiesa que su hija aún está con vida. Volviendo con Minji, esta ha sido llevada a la oficina de John, para hablar con él. Al sentarse, el zángano rápidamente le pregunta si se acuerda de todo lo que le ha pasado, desde que se peleó con Hieri. La chica, al escuchar esto, rápidamente le dice que no, que solo se acuerda del tipo del cuarto frío, pero de ahí para atrás ha perdido la memoria. John, al conocer su respuesta, le pide que no se haga la lista, ya que ella sabe que Hieri la mandó a desaparecer. Minji, al notar que el ambiente se estaba poniendo tenso, vuelve y le aclara que no se acuerda de nada y que solo quiere volver a casa. John, al ver que estaba perdiendo su tiempo, pierde la paciencia y sin más llama a su asistente para que la duerma de inmediato. Seguido de esto, su lavaperro le consulta cuál es el siguiente paso, por lo que se le aclara que tienen que moverse, pero justo al decir eso, de la nada es invadido por el capitán del gobierno, el cual entra a la fuerza a su propiedad. John, al observar esto, rápidamente lo invita a su despacho y sin pensarlo le pregunta que qué poronga se le ha perdido. El capitán, al escucharlo, le aclara que solo tiene un objetivo, y es que le entregue a la hija del código 66, o de lo contrario, un escuadrón élite llegará en 20 minutos para hacerlo respetar los rangos. John, al saber esto, se ríe y en modo sádico le dice que lo haga, ya que está seguro que los pendejos que trae no serán capaces con el líder de escoltas que tiene a su mando. Con esto dicho, pasa el tiempo acordado, y tal y como lo dijo el bastardo, de la nada entra a su guardaespaldas, arrastrando a uno del escuadrón élite. El capitán, al verlo, se sorprende, ya que se supone que el que trae el pescuezo era el más fuerte. John, al notar el nerviosismo del policía, utiliza su última jugada, y sin más le pasa el teléfono, para que hable con su jefe, el viceministro de defensa. Asustado atiende la llamada, y al enterarse de que le han ordenado regresar a casa y dejar el tipo en paz, enfurece, pero a la vez acepta la derrota, o eso creíamos, debido a que en el momento de huir, de la nada aparece Minji, en su carro. En ese instante nos damos cuenta que mientras el policía estuvo hablando con John, ya le había ordenado a otro agente raptar a la chica. Con esto dicho, el plan de escape comienza, pero lo que no sabe es que el prota está infiltrado en la camioneta donde va el escuadrón élite, el cual recién se ha enterado a través de la radio que el capitán tiene en su poder a la hija del código 66. Uno de estos, al escuchar esta información, rápidamente le pregunta a sus compas por qué es tan importante el sujeto. Así que el más viejo de todos le responde que el tipo era el encargado de hacer el trabajo sucio para las dos Coreas,
Además le explica que su forma de trabajar era tan sangrienta que no dejaba ni un rastro en la escena del crimen, pero un día se cansó de ser utilizado y decidió amenazar a su propio gobierno para que le otorgara la libertad. El pibe al saber esto queda sorprendido y justo al recostar su cabeza para intentar descansar, de la nada es aniquilado por el prota. Los demás al ver esto intentan luchar, pero minutos después el resultado es claro, King se los ha fumado a todos. Luego de esto el prota toma el volante e inmediatamente se comunica con el capitán para decirle que si han tocado a su hija lo hará pagar. El policía se ríe y le responde que sus esfuerzos son en vano, ya que han llegado al cuartel general. King al saber esto le confiesa que lo mejor es que se prepare, ya que lo que viene no se lo alcanza a imaginar. Con la amenaza hecha, el panzón rápidamente ordena incrementar la guardia en la entrada. Además pasa una orden judicial para que todos los soldados estén disponibles a la hora del ataque. Seguido de esto, lleva a Minji a la sala de interrogación. Al estar allí le dice que primero tiene que saber la verdad de su padre, la cual es que en el pasado él era un espía brutal que seguía instrucciones de las dos Coreas. La chica al escuchar esto no se lo puede creer, así que el policía de manera directa le pregunta si Kim tiene alguna conexión con el presidente de Construcciones John. Minji rápidamente le dice que no sabe, pero lo que sí le puede decir es que la hija de John intentó funársela. El tombo al saber esto se enoja, ya que no puede creer que solo por una pelea de niños, Kim decidió hacer un alboroto nacional, después de 19 años que estuvo en silencio. En ese instante el policía para el interrogatorio, y sin más se va a hablar con el ministro de Defensa. Por otro lado, Son se ha infiltrado en el cuartel general, así que al notar que la zona se encontraba un poco despejada, aprovecha el momento para rescatar a Minji. La chica al verlo intenta darle las gracias, pero el pibe enseguida le aclara que no hay tiempo para eso, deben huir. Minutos más tarde, y luego de recorrer varios metros, los chicos han llegado al salón principal. En ese momento la salida se ve cada vez más cerca, pero justo al cruzar un pasillo, de la nada son detenidos por un grupo especializado en armas, los cuales han sido autorizados a aniquilar si es necesario. Minji al observar esto sabe que su final se acerca, pero la verdad no es así, ya que mágicamente entre los techos del lugar aparece su padre, ahorcando al ministro de Defensa, con unos hilos. El tombo al mirar esta brutalidad, le pide que pare, por lo que Kim de inmediato le dice que lo hará, siempre y cuando hagan todo lo que les ordene. Con esto dicho, la primera instrucción del prota es que se alejen de su hija y boten las armas. El capitán al saber esto opta por hacerle caso, pero de paso le aclara que es un iluso, si cree que va a salir a salvo siendo tan solo 2 personas. Kim al escucharlo, le confiesa que tiene razón, pero también le dice que está equivocado, ya que invitó a otro compa a la fiesta. En ese instante hace la entrada un grandulón, el cual sin pensarlo, bota granadas a lo bestia y rompe un muro. Para iniciar la escapada, el policía al notar que iban a lograr su cometido, sorpresivamente decide dispararle en la cabeza al ministro. Los soldados al observar esto quedan sin palabras, pero el capitán les hace entender que era necesario. En ese momento el policía no lo piensa 2 veces, y sin más los manda a acabarlos a puño limpio, ya que la mayoría de las armas han sido destruidas a causa de la explosión. En ese instante una batalla campal se arma, pero minutos después el resultado es claro, el equipo de Kim ha ganado, debido a que su fuerza y experiencia están muy por encima de cualquier escuadrón. El capitán al entender que había perdido, decide dejarlo ir. Por otro lado, la noticia de que la policía ha sido derrotada ya llega a oídos de John, el cual aún no puede creer que Kim en realidad no era un tipo normal, sino que era un ex soldado de alto calibre. El guardaespaldas al notar la preocupación de su patrón, le dice que se relaje, ya que según él acabará con el prota, y lo traerá a sus pies. Volviendo con Kim, este por fin tiene en sus manos a su hija. Ahora solo queda pasar a la segunda parte del plan, el cual es salir a toda marcha de la base policial. Al principio los soldados intentan detenerlos, a punta de bala, pero minutos después sus esfuerzos son en vano, ya que Park logra sacarlos sanos y salvos. En ese instante rápidamente el prota abraza a Minji, y le promete nunca volverla a dejar sola. Pero justo al decir esto sorpresivamente son estrellados por varios furgones, los cuales están siendo liderados por el guardaespaldas de John,
Park, al observar la situación, intenta maniobrar el auto para no caer en la trampa, pero al final no lo logra, ya que los meten a la fuerza en uno de los camiones. En ese instante el guardaespaldas rápidamente aprovecha el momento y sin más bota un gas tóxico. Kim, al ver que todos se iban a dormir, le dice a Minji que se relaje, porque él la protegerá, cueste lo que le cueste. Después de esto han pasado 5 minutos y los pies están completamente desmayados a causa del químico. El líder, al notar esto, ordena sacar a la chica para inyectarla, pero justo al hacerlo, Kim de la nada logra volver del sueño e inmediatamente rompe a todos sus secuaces. Seguido de esto, coge una máscara para seguir soportando el gas, y ya cuando había recuperado todo el aire, prende el carro para empezar el escape. El líder, al ver esto, intenta detenerlo, pero justo en ese momento aparece Park por su espalda. El guardaespaldas, al saber que había caído en la trampa, decide pelear con todas sus fuerzas, pero minutos después el resultado es claro: ha perdido brutalmente, ya que Park es mucho más fuerte. Este, al sentirse acorralado y sin opción, decide escapar, debido a que no quiere morir. Pero al observar que el prota lo estaba tanteando desde el carro, opta por no saltar y entregarse al grandulón, el cual rápidamente no la piensa 2 veces y sin más lo coge del pescuezo para desnucarlo contra el metal del camión. Luego de esto, los pibes deciden quedarse en el carro, ya que este se dirige donde el presidente John. Al llegar, Kim les agradece a sus compas por todo lo que han hecho, pero de paso les aclara que de ahora en adelante él se encargará solo de esta situación. En ese instante el prota corre rápidamente al lago donde estaba sentado John. Al estar ahí, sus guardaespaldas lo detienen y estúpidamente le preguntan a qué ha venido. Kim, al escucharlos, no les responde y por el contrario decide darles una pela impresionante. John, al ver esto, se caga por completo e inmediatamente le dice al prota que lo mejor es hablar de padre a padre. Kim, al escuchar esa respuesta tan estúpida, le responde que mejor hablen de hombre a hombre. Así que sin más empieza la batalla. El primero en atacar es John, con un golpe directo, el cual sorpresivamente logra conectar, debido a que Kim no lo quiso esquivar. En ese instante este se cree ganador y lanza el segundo puño, pero al hacerlo, el prota lo estalla bestialmente contra el suelo y de paso le dice que se pare, que esto recién comienza. John, emputado, logra recuperarse, pero al ponerse de pie, el prota no le da la espera y nuevamente lo rompe salvajemente. Este se da cuenta que no podía ganar a los traques y decide sacar su celular para amenazar al prota con sus influencias. Kim, al observarlo, le dice que no se las dé importante, ya que él también tiene sus contactos. Con esto aclarado, el prota rápidamente llama a un tipo, conocido como el maestro. Este, al escuchar su voz, le pregunta qué necesita, así que Kim le responde que si hay la posibilidad de desmantelar las construcciones de John. El pibe, al saber sus intenciones, le aclara que sí se puede, solo debe dar la autorización y una buena paga. Kim, al conocer los requisitos, de inmediato da el visto bueno, y justo en ese momento, de la nada John recibe una llamada, en la cual le advierten que su empresa dejará de funcionar en los próximos días. En ese instante Minji no puede creer lo genial que es su padre, así que decide preguntarle a los chicos si siempre fue así. Park, al escucharla, se ríe e inmediatamente le dice que le contará cómo era él en el pasado, ya que su historia es simplemente única.